Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves y seguimos toda esta semana hablando de podcast. Hola JPod. Y bueno, recordad también que este podcast está en la red 23 de podcast junto a otro podcast a, como Trek Undercover, 99% Verde, Oscuramente de Priscila, un montón de podcasts que estamos ahí y haré próximamente un especial hablando de la red 23 y de los distintos podcasts. Pues hoy toca, como es jueves y toda esta semana estoy hablando de podcast, pues el lunes hablé de historia, el martes un poco de lucha libre de podcast, ayer de accesibilidad y hoy voy a hablar de los podcasts un poquito de todo que escucho. Podcast que escucho, plataformas y un todo del mundo podcast. Para tener mi opinión del mundo podcast y lo que opino como la deriva que está llevando actualmente, ya tenéis un programa ahí en el que lo podéis escuchar, así que si queréis saber mi opinión, pues ahí tenéis el programa. Es el capítulo 47 de la 20 minutos VK, el mundo del podcast en peligro. Bueno, pues para empezar, yo escucho principalmente en iVoox, escucho algunos en Spotify, por ejemplo, Manzanas y otros que escucho, pero casi todo lo que escucho, yo soy de la vieja escuela y como dije en el podcast de mi tecnología diaria, tengo básicamente lo escucho de dos maneras. Lo escucho o en el móvil con unos cascos que tengo inalámbricos o con el o con un MP3 me descargo los podcasts. Por eso casi todos los podcasts son de iVoox y me los voy descargando desde ahí y voy descargando ahí los podcasts. Eh, los de historia ya los vamos a obviar, y lucha libre pues ya lo mencioné y vamos al resto de podcasts. Para empezar, Me Encuentro. El Me Encuentro es un podcast que lo descubrí porque quien lo hace, bueno, su identidad es un poco misteriosa, pero casi todo el mundo la sabe, pero no la vamos a decir aquí, pero bueno, quien lo hace, estaba en la red de WinTablets y tal, y luego descubrí este podcast que estaba un poco aparte de la red de podcast de WinTablet. Y es un podcast de opinión diaria. Habla de sus cosas, dura unos 10 minutos, a veces menos, dependiendo, ¿eh? No es un podcast con una duración determinada, y es un podcast en el que sobre todo suele tocar actualidad, pero bueno, actualidad, temas de trabajo, temas de un poquito todo, temas de cómo está la cosa laboral y un poquito de todo. Y por ejemplo estos días con el tema de Israel o el tema del Día de la Hispanidad ha tocado bastante profundo y no tiene pelos en la lengua. Entonces a veces da un palo, da a otro, o sea, no digas da siempre a tal, porque hay veces que les da a unos, les da a otros, y aunque como todo el mundo en esta vida tiene un sesgo determinado, pero bueno, más que el sesgo que tenga, lo escucho por eso, por la opinión que da, a veces es gracioso y tal, tiene un humor a veces un poquito ahí gracioso, así que está bastante bien este podcast diario que hace Me Encuentro, que no es como este, que esté de lunes a viernes, pues este diario de verdad, lo hace de lunes a domingo, ahí el hombre todos los días está grabando. Y pasamos del podcast Me Encuentro vamos a pasar a podcast de tecnología un poquito. Voy a mencionar, aunque ya lo he mencionado varias veces, pero los amigos de Manzanas Enfrentadas, que está el amigo Macendani, está Mac Trompa, está José Luis, está David, está Priscila, Iván y Mac Trompa, creo que no se me escapa a nadie, los he dicho a todos. Y eso es un podcast en el que tocan la actualidad de Apple, rumores, cosas que van a pasar, analizan productos y está bastante bien. Lo hacen los viernes. eh, los viernes lo graban por Twitch y luego los domingos lo publican, ¿vale? Los domingos a eso de las 7 de la tarde lo tienen el programa normal. Este es el programa que hacen siempre. Y luego hay el mero, que el mero es como una pildorita de unos 20 minutos, a veces media hora más o menos, y que hablan una pildorita de algún tema específico. ¿Vale? No es como el otro que más temas noticias, están a veces invitados, los invitados que suelen traer están bastante bien. Así que muy recomendable este Manzanas Enfrentadas, aunque no guste Apple, porque yo, por ejemplo, no me gusta Apple, no tengo nada de Apple y lo escucho. Bueno, otro podcast que he empezado hace poco, pero está bastante bien y lo hace el bueno de Santi y es The Eye Today. The Eye Today es un podcast que
va grabando normalmente cuando va en su coche, camino al trabajo o cuando está en su casa, porque a veces teletrabaja y te va contando sus aventuras diarias. Pues eso, un podcast no tiene, es lo bueno que tiene el formato podcast, que no tiene que ser algo muy preparado o algo específico de un tema, sino cosas de la vida diaria, como horarios y conciliación. Ha hablado de la formación de inglés en su trabajo, los últimos programas. Habla un poquito de todo, de cómo está el precio de la comida, cómo ahorrar para comprar alimentos más baratos. O sea, va tocando un poquito todos los palos. Yo os recomiendo eso. Day to Day, que publica prácticamente, pues casi todos los días publica. Y el día que no publica es raro, pero publica casi siempre. Así que os recomiendo este programa, Day to Day. Bueno, pasa. Y ahora nos vamos a ir un poco a economía y un poco a ideología y a partidos políticos, un poquito, porque yo escucho dos podcasts que van sobre el tema de política y actualidad un poquito, y, y son dos vertientes totalmente distintas, porque uno es Déjame hablar, un podcast de escuelas de serpientes, que os lo recomiendo pero muchísimo. Son super majetes todo lo que lo hacen, son un podcast muy majos. Y es un podcast que habla de la ideología libertaria, de esto, o sea, de liberales, un poco de derechas, pues, y tal, desde su punto de vista. Como dice su descripción, tratamos de arreglar el mundo analizando la política de un punto de vista desenfadado. Decir que ganaron el año pasado uno de los premios de la Asociación Podcast, o sea que ya tienen ahí sus galones. Gente miraquista, anacá, con buena fe, libertarios, o sea, son muy majetes y suelen ser el presentador, que es súper majo el presentador, y luego tienen dos o tres invitados, a veces hacen debate y tal. Hubo unos programas que con lo del tema de la alarma esta por la lluvia que hubo en Madrid, hubo un debate ahí súper enfrascado que tenía hasta su cosa, para que veamos que no siempre, aunque sean un poco del mismo sesgo, no tienen siempre la, la misma posición. Y está bastante bien cómo le dan a unos, a otros. No caen en lo mismo, aunque sea un programa liberal y un poco de derecha, no caen los mismos estereotipos de siempre atacar a los mismos y siempre tal. Hacen un debate más abierto y demás y dan ideas que en otros programas no se ven, o sea que está bastante bien. O sea, muy bien este programa de Déjame hablar, un podcast de escuelas de serpientes. Y de este podcast que es tan liberal y todo, pues os vais a sorprender porque nos vamos a ir a otro que no tiene nada que ver, que es economía directa, que este podcast es un poco más del otro sesgo. Si el otro es más liberal y tirando más hacia la derecha, pues este es economía directa, es un podcast que es hecho por el colectivo Burbuja y va más sobre el tema de ideología, temas de economía, tardan mucho los temas de economía y tal, pero sobre sesmo totalmente opuesto al otro podcast. Es sobre izquierdas y sobre los Brits, que es un punto que no conocía y lo tratan bastante. Muchas cosas de economía bastante importante, cosas de actualidad, o sea, lo dan desde otro punto de vista y es lo bueno, escuchar de un lado una ideología a otra y te quedas más o menos en el medio y tal, sacas tus propias conclusiones y eso, está bastante bien este tipo de podcast y economía directa. Si el de Escuela de Serpientes, déjame hablar, graban cada semana un programa, lo suelen publicar los jueves por la mañana, pues este graban sobre cada semana dos programitas. Hora y media duran, así que para por la mañana o cuando vais al trabajo tal, bastante recomendable y como son dos programitas, se pueden escuchar sin problema. Bueno, pasamos a siguientes podcasts. Y me voy a ir al mundo de los videojuegos. Y no me voy a ir a Back to the Game, aunque también os recomiendo que lo escuchéis. Pero este ya soy yo más colaborador y estoy en él. Bueno, soy parte del podcast más que oyente. Pero os voy a recomendar un podcast sobre videojuegos que está bastante bien. Que es Sin pelos en los beats. Que es un podcast que los conocí el año pasado en las JPod. Hicieron un programa en directo. Pues eso, las JPod son un punto de encuentro, de conocer nuevos podcasts, conocer gente, o sea, bastante majetes.
Y es un podcast que más que hablar de noticias o de cosas retro, que también habla, se marcan cada semana como una dinámica. Por ejemplo, juegos prohibidos alrededor del mundo. Es el de esta semana. Luego suelen hablar de apuestas que acabaron en tragedia y muerte, que es un programa que hicieron hace poco de cómo podía acabar en tragedia y muerte una apuesta determinada. O sea, son programas que a veces, a ver, en la apuestas y tragedia es gracioso, pero acaban en muerte. Pero bueno, si os gusta el humor negro, pero está bastante bien. Y no se cortan nada, los colaboradores dan palos a uno, a otro, o sea, hacen un humor así bastante gracioso, o sea, sin pelos en los beats. Muchos de estos podcasts son Ivos Originals, que Ivos Originals es como una etiqueta y suelen ser podcasts que a lo mejor lo veis un trozo en Spotify o en alguna otra plataforma, pero íntegros se publican en Ivos, ¿vale? Cuando veáis esas etiquetas de Ivos Original, quiere decir eso. Y pasamos a otro podcast también de risa que es Planeta Cuñado. Planeta Cuñado también es un podcast con unos colaboradores también muy majetes y que tocan cada semana un tema desde su perspectiva, claro, de cuñado, el típico de cuñado, de que saben de todo y todo. Eh, dan su punto de vista, aunque a veces sacan la alarma cuñado de que han metido la pata, pero bueno, está bastante bien, tocan de todo, de pensamiento lateral, la ropa, mitología ibérica, o sea, publican todas las semanas prácticamente este podcast y para echarse una risita, un podcast de una horita, está bastante bien. Bueno, y ya podcasts actuales no hay mucho más que escuche, bueno, hay algunos sueltos de, que escucho de vez en cuando, como Días Extraños de Santiago Camacho, que está súper bien. Es un programa que tipo, a lo mejor tipo Iker Jiménez, pero Iker Jiménez yo pienso que hace tiempo ya se le fue un poco la pinza a otros temas y demás, pero es tipo ese, con ese sesgo de cosas paranormales, cosas también de crónica negra, toca un poquito todo eso, o sea, está bastante bien. Ese podcast de Días Extraños, os recomiendo bastante. Y eso, podcasts actuales, poquito más, porque hay muchísimos podcasts y a un poco que navegáis encontráis muchísimas cosas. También podcasts antiguos que escuchaba antiguamente y que ya por unas cosas y otras ya han dejado de publicar. Podcasts como el, eh, el podcast de La Guardilla. La Guardilla era un podcast de ciencia que estaban bastante bien, lo hacían casi todas las semanas. eh, y cada uno era un químico, otro un ingeniero, cada uno era una cosita y estaba bastante bien todo ese punto de vista de la ciencia. Lo dejaban de hacer, pero bueno, un programa que merece bastante la pena. Y luego estaba también Los Tres Chanchitos, que era un programa también sobre ciencia y todo. Así que bueno, pero actualmente hay muchísimos podcasts también de ciencia, así que si buscáis un poquito y navegáis, pues esos son mis podcasts favoritos, los podcasts que escucho, que os recomiendo, pero ya os digo, los gustos de cada uno son muchos y yo cada día voy de vez en cuando navegando y descubro nuevos podcasts, escucho otros, o sea, está bastante recomendable. Así que nos vemos escuchando podcasts, así que a tope y adiós.